En primer lugar, aparece en el sumario el concepto de pena. Es bastante difícil dar una idea genérica de la pena, porque yo pienso que no obstante que este concepto va evolucionando a través de la historia, en realidad es una idea y un proceder, el penar, que es común a todas las épocas, a todos los países, todos los ámbitos culturales. Es algo característico del ser humano. El penar y la pena es un sinónimo de dolor. Y uno lo advierte primero cuando da las características y por qué ubica el derecho penal dentro del derecho público, incluso por qué se llama penal, porque está destinado a regular la manera de infligir el castigo. Y por eso también anoté para mis apuntes y para esta disertación que se usa en el lenguaje cotidiano varias formas de expresar esta idea. Cuando uno dice algo es penoso, es que algo le duele. Cuando uno dice despenar, es quitarle la pena. Bueno, despenar tiene un significado bastante trágico porque se despena, por ejemplo, a alguien matándolo cuando realmente el dolor es tan grande que la pena implica un sufrimiento exagerado. Apenar, también cuando uno se apena, es porque algo le está afligiendo, algo le está doliendo. Entonces, el concepto de penar es el concepto relativo al castigo. La cuestión, el meollo de todo esto, es cómo el castigo se transforma en una réplica jurídica a una acción que es antisocial. De todas maneras, no obstante todas las teorías que después voy a exponer, sigue habiendo una relación entre el castigo y la venganza. Yo elegí para hablar de este tema, desarrollar el tema, empezar el tema, una parte de un libro de Camus y de Kessler referido a la pena de muerte. Y dice así, sobre esta pena escribieron: sobre la pena de muerte llamémosla por su nombre, que a falta de otra nobleza tenga la de la verdad, y reconozcámosla por lo que es esencialmente una venganza. El castigo que se sanciona sin prevenir se denomina en efecto venganza. Es una respuesta casi matemática que da a la sociedad aquel que quebranta la ley primordial. Esa respuesta es tan vieja como el hombre. Se llama el talión. Quien me hizo mal debe recibir mal. El que me reventó un ojo debe quedarse tuerto. En fin, el que mató debe morir. Se trata de un sentimiento y particularmente violento, no de un principio. El talión es la categoría de la naturaleza y del instinto, no de la categoría de la ley. La ley, por definición, no puede obedecer a las mismas reglas que la naturaleza. Si el crimen está en la naturaleza del hombre, la ley no está hecha para imitar o reproducir esa naturaleza, está hecha para corregirla. El talión, entonces, se limita a ratificar y dar fuerza de ley a un puro movimiento de naturaleza. Todos hemos conocido ese movimiento, a menudo para nuestra vergüenza, y conocemos su poder. Nos viene de las selvas primitivas. Yo creo que esto es bastante expresivo y revela que efectivamente el instinto por castigar es un instinto propio del ser humano. El derecho ha evolucionado, nuestro derecho en particular
ha evolucionado. Nuestro derecho, lo dije en algunos momentos, es un derecho liberal, ha suprimido afortunadamente la pena de muerte y trata, en la medida de lo posible, que la pena no signifique un castigo. Obviamente que no signifique un castigo corporal, está prohibido por la Constitución, y que tampoco signifique un castigo en el sentido de un sufrimiento, porque es casi absurdo, y el Talión lo demuestra, que a un mal se le replique con otro mal. La sociedad no puede replicar un mal con otro mal, sino que tiene que tener un sentido, y un sentido más racional, sobre todo cuando se trata de un régimen republicano. El problema que tuvo el ser humano desde entonces, desde que se constituyó en Estado, sobre todo en el Estado democrático de derecho, es sobre qué tiene que recaer el castigo. Dije recién que de acuerdo a nuestro régimen constitucional, el castigo no puede recaer de manera tal que le prive de la vida del delincuente. El castigo no puede recaer sobre el cuerpo del delincuente. Entonces, el castigo recae sobre algunos bienes, intereses del individuo que ha cometido un delito, con el sentido. Primero, obviamente, no puede desligarse de la idea de retribución, pero tiene que hacer una retribución en sentido de justicia. Y trata la ley, la Argentina por lo menos, que esa respuesta del Estado sea una respuesta racional. Yo también quiero acá hacer mención a épocas históricas y también para nuestros contemporáneos, para nuestra sociedad, para nuestros conciudadanos, hacer notar que el castigo tiene que tener un efecto individual y también a veces se procura que tenga un efecto social. O sea, que la sociedad sepa que el individuo que ha cometido un delito tiene que cumplir con los preceptos que la ley indica para que primero internalice las normas del comportamiento razonable y además para que los demás sepan que efectivamente hubo una reacción y a su vez sirva como contención. De todas maneras, hubo una evolución notable entre las ideas que primaban hace un tiempo y las ideas modernas, por lo menos que predominan en nuestra sociedad. El castigo entonces tiene un sentido individual y también tiene un sentido ejemplar, pero con la lectura que voy a hacer ahora de un precepto, una parte de una publicación de mediados del siglo XIX, un libro publicado en París en 1869, se va a ver también la evolución que ha tenido esta idea. Y habla del castigo ejemplar, o sea, cómo el castigo, en la época en que esto se escribió y los antecedentes históricos a que se refiere, cómo se entendía el castigo ejemplar. Dice así, voy a hacer, la lectura es de Scriche, es un autor de un diccionario razonado de legislación y jurisprudencia. Como dije, mi versión de la edición de este libro es de París de 1869. Dice, por castigo ejemplar se entiende vulgarmente el grave y extraordinario que sirve de mayor escarmiento. Pero en rigor, todo castigo puede llamarse ejemplar en cuanto contiene con el ejemplo a los que podrían tener la tentación de imitar a los delincuentes en sus extravíos. El autor cita una ley de partidas de Alfonso X el Sabio. Y sigue, este es en efecto uno de los principales objetos del castigo, y por ello no debe ejecutarse secretamente, sino en público. Haced ejemplares vuestras penas,
Se refiere a lo que decía un escritor de aquella época. Y dad a las ceremonias que las acompañan una especie de pompa lúgubre, que se imprima tenazmente en la imaginación. Hablad a los ojos, si queréis mover el corazón. Un cadalso cubierto de negro, los oficiales de justicia vestidos de luto, el ejecutor de la sentencia con una máscara que aumenta el terror, ciertos emblemas del delito colocados sobre la cabeza del reo, para que los testigos de sus dolores se instruyan del motivo por que se le hace sufrir. Procesión solemne en que se muevan gravemente todos los personajes de este drama terrible. Música lúgubre y religiosa que prepare los corazones de los espectadores a la importante lección que van a recibir. Tañido melancólico de las campanas, presidencia del juez en esta escena pública, asistencia de los ministros de la religión. Tal es el aparato que convendría en esta verdadera tragedia que la ley ofrece al pueblo para presentar a los malvados la idea del peligro. Tal es el aparato que convendría en esta verdadera tragedia que la ley ofrece al pueblo para presentar a los malvados la idea del peligro y a los hombres de bien la de la seguridad. Esto es lo que se propugnaba en alguna época histórica. Y tiene relación con las teorías de la pena, a la cual voy a hacer mención y que figuran en el sumario en el último punto. Teorías de la pena, hay teorías absolutas de la pena. Siempre se recuerda la teoría de Kant. Y Kant decía que la pena tiene un sentido de justicia. La justicia, obviamente, es un concepto inalcanzable, pero depende de la comunidad de que se trata, cómo captarla. Y él decía, la pena tiene que aplicarse de manera absoluta, de manera, aunque no tenga un fin trascendente, solamente por la justicia. Sin embargo, aparecieron luego ideas relativas de la pena. La pena no tiene solamente que perseguir la justicia, que es inalcanzable. Decía Radbruch, es como la estrella polar que guía al navegante. Marca el rumbo, pero nunca se puede alcanzar. Sino que conforme a las teorías relativas de la pena tiene también un sentido racional, más que total e inalcanzable. Y el sentido es, conforme a estas teorías, que la pena sirva en dos sentidos. Sirva para la sociedad, porque hay una respuesta a un comportamiento que no obedece a las reglas comunes y aceptadas por el grupo, y también un sentido respecto del mismo penado, pero no para el castigo solamente, sino para tratar de hacerle comprender la necesidad de respetar las reglas básicas de la convivencia, que es la que el derecho penal en definitiva y la ley penal están resguardando. Obviamente que se cumpla o no ese objetivo depende de las condiciones que se ofrecen, que ofrece el Estado, del sistema penitenciario, obviamente, y también depende de la posibilidad que tiene la persona de captar este mensaje de la sociedad. Hay individuos que lo aceptan, hay individuos que a través de la pena corrigen su conducta, procuran volver a la vida libre, en el caso de penas privativas de libertad, y comportarse adecuadamente en el futuro. Y hay individuos que esto no lo aceptan y obviamente pueden reincidir y nadie tendría la capacidad para impedírselo. Nuestra Constitución Nacional, con los tratados internacionales que le han sido incorporados en 1994, reconoce y recepta y auspicia este sentido de resocialización de la pena.
O sea, el individuo que vuelva a la vida libre, teniendo la idea de que es preferible para la sociedad y para él, obviamente, comportarse conforme a las normas. En nuestra doctrina actual está teniendo unas ideas respecto de la pena que se traducen en dos teorías que vienen ya de la época de Feuerbach, a principios del siglo XIX. Una teoría es que la pena tiene una función de prevención general. O sea, la pena sirve, el sistema penal sirve como amenaza a todos para que si violan la ley penal, el individuo sea sujeto a un castigo. Y hay hoy una teoría de la prevención general positiva, en el sentido de que la pena sirve, conforme a esta idea, para reafirmar la vigencia de la norma. Yo tengo un pensamiento respecto de esto. Yo creo que esta última idea, que parte del funcionalismo alemán, tiene que ser adoptada o considerada o analizada con sumo cuidado. Porque si la ley sirviese para reafirmar la vigencia de la norma, podría llegar a ser una ley propia de un Estado dictatorial. O sea, que a través de la dureza del sistema penal, cada vez se haga más notorio que el Estado predomina sobre la voluntad individual, sobre la libertad individual, y puede llegar, siguiendo una línea ascendente, a situaciones en que se constriñen gravemente los derechos individuales. Yo creo que no es este el camino por el que transita nuestra Constitución y la interpretación que corresponde a la Constitución y a las leyes argentinas.